Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Bueno, hay dos temas que hay que tratar ineludiblemente porque ahora ya hay parámetros para medir. Por una parte, el impacto que tuvieron aquellas publicaciones a nivel internacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la otra, también el impacto de estas primeras semanas de campaña rumbo a la presidencia de la República. El instrumento para medirlo, para medir ambas situaciones, los ataques al narco presidente, a la narcocandidata Claudia Sheinbaum, así como para medir cómo se ha avanzado después de 2 semanas más o menos de campañas de Xóchitl Gálvez por el Frente PRI-PAN-PRD y del otro lado Claudia Sheinbaum. Las encuestas son el instrumento y para que no se diga que están manipuladas como ahora están señalando las oposiciones y particularmente Xóchitl Gálvez, la encuesta que más sorprende proviene de un medio que para nada es afín ni al presidente López Obrador, mucho menos a Claudia Sheinbaum. Se trata del Reforma. El Reforma publica una encuesta en la que revela, por una parte, comencemos por el lado de Andrés Manuel López Obrador y los ataques que sufrió mediante 3 publicaciones internacionales en las que se le acusaba de haber financiado su campaña de 2006 y eventualmente de 2012 con recursos del narcotráfico. Y bueno, yo creo que en eso tenía cifrada su estrategia a la oposición para bajarle los bonos al presidente y después sacando a un encapuchado en Latinus diciendo que era de determinado cártel y que él se había encargado de darle los recursos al presidente López Obrador, y como ambas cosas se cayeron por su propio peso al ser mentiras en el caso de los reportajes en los que se involucró incluso un 2 veces premio Pulitzer en el New York Times, pues se cayó esos reportajes se cayeron porque pues la cabeza era muy escandalosa y en términos generales era simplemente para terminar diciendo, pero no encontraron nada y por tanto suspendieron la pesquisa. Y en el caso del encapuchado, pues muy pronto se demostró que en ese entonces el cártel al que pertenecían era de muy poca monta, no lo que es ahora, y por otra parte la persona que dice haberle dado los recursos para la campaña de López Obrador, pues debió ser un niño cuando eso ocurrió en 2006, así que poco probable que lo que afirman pues es cierto. Es decir, que las mentiras una tras otra se han ido cayendo. Pero esto ahora se puede medir con esta encuesta de Reforma que afirma que más o menos la popularidad o la aceptación que tiene el presidente subió 10 puntos a pesar de esos golpes que la oposición creyó que eran mortales. Ni hablar. Ahora bien, con respecto a las campañas presidenciales, pues yo creo que aquí no hay tanta sorpresa, porque incluso si no pegó con el presidente esta acusación de estar recibiendo financiamiento de el narcotráfico, pues mucho menos lo iba a pegar con Claudia Sheinbaum. Por eso esta otra medición que hace Reforma, a quien el presidente López Obrador llama Pasquín Inmundo, por supuesto que para demostrar que no son para nada afines, que más bien es un medio conservador de intereses empresariales y que está más acostumbrado a servir los intereses de la clase económica de este país, pues no tendría por qué hacerle el favor al presidente de ponerlo más arriba de lo que se esperaba después de esos golpazos, y mucho menos a Claudia Sheinbaum. Pero en este caso estamos midiendo también, o mide Reforma, en todo caso, el desempeño en las campañas, aunque está visto por todos. Xóchitl Gálvez va de ocurrencia en ocurrencia, más penitenciarías, pero no se ha enterado que primero hay que meter a los delincuentes a la cárcel. Está hablando de un pacto casi de sangre para no desaparecer las becas y las pensiones para las personas mayores,
y sin embargo ya su equipo y ella misma reconocen que en todo caso hay que ser muy selectivos y aquellos que ya tienen pensión del Seguro Social o del ISSSTE no la recibirían y que en todo caso habría que ir focalizando como se hizo así en tiempos de Vicente Fox cuando copió este programa de apoyos sociales que inauguró el presidente en ese entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Fox, que no quería quedarse atrás, sobre todo porque se dio cuenta que las críticas contra ese tipo de programas iban más en su contra que en contra de López Obrador. Entonces él instituyó un cierto tipo de apoyo similar, pero fue muy focalizado, muy clientelar por una parte y por la otra a personas de efectivamente ínfimos recursos, pero recursos pues que difícilmente llegaban a ellos después de pasar por tantos intermediarios. Esto mismo pretende hacer los Xóchitl Gálvez, los que tienen ya pensión del Seguro y del ISSSTE, olvídense de que el gobierno los mantenga, como dicen ellos, y también si tienen una situación económica más o menos solvente, si sus hijos los mantienen, olvídense de ello, estará focalizado a muy pocas personas y con un sinfín de intermediarios para que lo que les llegue sea una miseria. En fin, todo ese tipo de contradicciones en los que ha caído Xóchitl Gálvez, eventualmente los vacíos que le hacen en sus eventos porque ya no hay dinero. Ella que dice que Claudia Sheinbaum lleva acarreados, allá de aquel lado, en la casa de enfrente, sí lo hay, y sin embargo acá de este lado, pues parece lo que vemos por lo menos desde afuera, es que Alito y Marco Cortés pues prefieren gastarse el dinero en publicitarse ellos y a sus candidatos al Congreso de la Unión que invertirlo en una candidata que parece que ya se dieron por vencido y aceptaron que va a perder. Ni hablar. En fin, también en ese parámetro, en el de las campañas rumbo a la presidencia, Reforma da un crecimiento en la ventaja de Claudia Sheinbaum, 4 puntos más. También sube Xóchitl Gálvez otros 4 puntos. Y el perdedor ahí es Samuel García, que se bajó de la contienda y dejó a Movimiento Ciudadano de los 15, que más o menos 13 que ya llevaba de aceptación en las encuestas, bajó a 8 o 7 puntos. Así es que, pues más o menos parejo se repartió entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez lo que perdió Movimiento Ciudadano al bajarse Samuel García. En fin, este angelito que también tiene algunas cosillas pendientes porque lo atraparon otorgándose recursos estatales a alguna de sus empresas, pero él dice que con que ya no se para ahí, pues no sabe absolutamente de qué va la cosa y que él no tiene nada que ver. Pero qué casualidad que caen en su empresa. Ni hablar. Bueno, así las cosas. Insisto, estos golpes mediáticos, estas sugerencias del ex canciller en tiempos de Fox, Jorge Castañeda, de que si van a soltar la artillería y las bombas atómicas llenas de mentiras, que lo hagan ahora o callen para siempre, pues esos 3 golpazos que esperaban ellos lo fueran, de 3 medios internacionales, no sirvieron en absoluto. No sirvieron para nada. ¿Qué otra cosa más pueden inventar? Bueno, creo que imaginación y recursos, lo segundo no les falta, lo primero, inventiva, sí que carecen de ella. En fin, van a seguir denostando. Está pendiente todavía por ahí que hablemos. No agoto mucho tiempo en ello, en el debate por la Ciudad de México, porque me parece que una persona tan inmersa en el lodazal como ese de una construcción de un edificio que terminó llenando de lodo las instalaciones del metro por autorizar el permiso, pues tiene muy poco que defenderse o que proponer o que le creamos. Me pareció más bien que la candidata de Morena en el debate le perdonó la vida, a reserva de que faltan 2 y mejor reservamos los misiles
para la etapa final. Ni hablar. Bueno, nada, no sé si no lo vieron el debate de la Ciudad de México, no se perdieron de gran cosa porque realmente, salvo una fracción de unos 5 puntos que expuso Clara Brugada para desarmar a su contrincante, exhibiéndolo corrupción A, B, C, D, E, F. Salvo eso, ya lo tenía contra las cuerdas, no lo quiso rematar, ni hablar. Bueno, todavía quedan otros 2 debates y todavía queda el rechazo de la sociedad a este grupo panista que, pues ni hablar, no ha sabido acercarse a la sociedad, porque además entre las cosas que le recriminaron es que no había obra pública en su delegación o en su ahora municipio, que las obras que hizo es porque provenían de recursos federales y o las haces o me devuelves el dinero, y las tuvo que hacer. Quién sabe cuánto de ahí se quedó en el camino. Ni hablar, así las cosas. Creo que Morena, después de estas primeras semanas de campañas, por una parte en pos de la Ciudad de México y por la otra en la búsqueda de la presidencia de la República, Morena se está posicionando todavía mejor que las oposiciones. Incluso el hecho de que Xóchitl Gálvez ya esté pensando en hacer colectas nacionales para que le financie la gente su campaña porque el PRI, PAN y PRD ya no le están dando dinero, pues habla de lo complicado que va a ser el panorama. Sin propuestas, sin dinero, sin acarreados, el desenlace es más que evidente. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias, denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.